Bien, muchachos, de nuevo, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Eh, Vamos a revisar un ejercicio adicional de arreglo de capacitores para complementar esa parte. Y vamos a ver si hay alguna duda, alguna situación que quieran ver al respecto. Recuerden que tenemos ya encima el examen el día de jueves o viernes. Voy a programarlo jueves y viernes de 16 a 24 horas, o sea, de las 4 de la tarde a las 12 de la noche. Y ustedes elegirán cuándo lo quieren tomar, jueves o viernes de 16 a 24 horas. Ustedes eligen. Y antes de iniciar, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran que revisemos antes de pasar con el ejercicio del día de hoy? Profe, ¿el examen lo va a subir a Edmodo como siempre? Sí, como siempre va a ser en Edmodo, porque ahí es donde podemos darle la oportunidad de que sea en una ventana más amplia y no cerrarlo a una hora específica. Así es, en Edmodo, y ya está publicado también el ejercicio digamos, la autoevaluación para que practiquen su teoría. Un cuestionario en Quizzes, ya lo pueden ir resolviendo y se lo pueden hacer las veces que sean necesarias para que pues repasen esa teoría, muchachos. Gracias, profe. Algo que quieran que veamos, muchachos, alguna duda con el trabajo que están realizando, que acaban de entregar o que van a entregar el día de hoy, mañana, no me acuerdo. Algo más que quieran que veamos. Sin pena. Profe, yo tengo una duda. Sí, adelante, De adelante. los problemas que se entrega hoy, yo me quedé hasta el 45, pero, o sea, ya no sé cómo sacar las cargas. Las cargas, las cargas individuales de cada capacitor, ¿o qué es? Ajá, del circuito, es un circuito mixto. Mixto, ok. Entonces a lo mejor con el ejercicio que hagamos hoy te aclara eso y ya los puedes complementar. Ok, profe, Si gracias. no hay algo al respecto, Ángel, ¿quieres que veamos algo en específico? Nada más quería ver si podría hacer un tipo planteamiento para el problema 33 del que se entregó ayer. No sé si estoy bien en la... Bueno, sí, me confundí al momento de hacer las unidades porque me dieron resultados diferentes a los que vienen marcados ahí en el documento. En el 33. Ok, le damos una revisada antes de empezar el ejercicio del día de hoy y ya para aclarar bien esa parte. El 33, nada más recuérdame si lo tienes a la mano, Ángel, ¿a qué se refiere ese programa 33? Sí, profe, es de capacitante. Ajá, pero ¿qué dice? ¿Tienes a la mano? Ah, sí, aquí lo tengo. Dice que una placa de vidrio cuyo espesor es de 1 milímetro se encuentra entre dos placas paralelas de 50 metros cuadrados Ah, ok. de área. Bien. Bien, sí, ya revisé precisamente también ese problema con el otro grupo. Están mal los resultados, efectivamente. Están mal los exponentes del resultado. El resultado numéricamente está bien, pero los exponentes están adecuados. De cualquier manera, damos una repasada con ustedes ahorita a ese programa. De hecho, lo tengo en la presentación. Voy a compartir entonces mi presentación y ahí tengo el enunciado de ese problema y de una vez lo revisamos, aprovechando. Creo que lo tenía. Sí, acá está. Es ¿no? Ángel. Ah, pero no le compartí. Sí, sí, lo que estoy compartiendo. Es ¿no? Ah, sí, profe. Bien. Entonces, efectivamente, pues este problema es sencillo porque es solamente de sustitución, pero vamos a ver. Vamos a ver que efectivamente los resultados están mal expresados. Bueno, no sé si sea un error de captura, pero bueno, vamos a aprovechar para repasarlo. Entonces tenemos en este caso una placa de vidrio espesor de 1 milímetro que se encuentra en dos placas planos paralelas de 50 metros cuadrados. Entonces si dibujáramos esas placas de costado, a lo mejor podríamos ver algo como esto. Simplemente dos líneas paralelas que representan esas placas metálicas cargadas. Y separándolas aquí un dieléctrico de vidrio
esto que está aquí separando las placas es un vidrio que tiene una constante dieléctrica, una permeabilidad, dice permeabilidad, desde ahí está mal porque dice permeabilidad y debería decir permitividad de 8, pero bueno, se entiende que esto me dice que esta permitividad relativa es igual a 8. Y si recordamos, habíamos hecho que esta permitividad relativa realmente corresponde con esta constante K, esta constante dieléctrica del material. El área de estas placas me dice que es de 50 metros cuadrados y que la separación entre estas placas es de un milímetro. El espesor de ese vidrio es de 1 milímetro. Y entonces la capacitancia, determina la capacitancia, ok. Entonces, para determinar la capacitancia, pues simplemente vamos a utilizar la expresión que conocemos de la constante dieléctrica por la permitividad del aire vacío, que me da la permitividad absoluta del material, multiplicado por el área entre la distancia de separación de las placas. Si sustituyo estos valores, simplemente tengo que la constante de 8, que corresponde con la permitividad relativa del material, multiplicada por la permitividad absoluta del aire vacío de 8.85 por 10 a la menos 12, por el área de estas placas, que son 50 metros cuadrados, dividido entre la distancia, que es 1 milímetro, que es 1 por 10 a la menos 3 metros. Tengo que expresarle en metros para que sean congruentes las unidades, y entonces nada más hacer la operación. A ver, esta carga es, ¿cuánto es? Si me ayudan con sus calculadoras, 8 por 8.85 por 50. Es 3.540. 3.540. Ok, 3.540 por 10 a la menos 12 por 10 a la 3 me va a dar por 10 a la menos 9. Y entonces esto viene escrito, o como lo da la calculadora, debe ser así, con tres lugares más a la izquierda de este punto. Debe ser 3.54 por 10 a la menos 6. Quiere la menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, por 10 a la menos 6, no a la menos 9. A la menos 6 faradios, pues capacitancia, es decir, de 3.54 microfaradios. Y aquí me dice que el resultado, que son propiamente picofaradios, entonces este exponente está mal. No sé si esto coincida con lo que hiciste, Ángel, con este resultado. Sí, profe, sí dio en microfaradios. Okay. Entonces ese es el problema, está mal el resultado, debe de expresarse en micros, no en picos. Y consecuentemente la carga también cambia, porque si calculamos la carga, recordamos que la carga es, ¿a qué es igual la carga, muchachos? Recuérdenme. Al voltaje por capacitancia. Muy bien, el producto del voltaje por la capacitancia. Entonces, el voltaje que me dice aquí que aplica es de 5.000 volts, o sea, aquí entre estas dos placas hay 5.000 volts. 5.000 volts.
Y entonces si multiplico esos 5000 volts, que son 5 por 10 a la 3 volts, por esta capacitancia que acabamos de calcular de 3.54 microfaradios, entonces obtenemos que es, ¿cuánto es 5 por 3.54, muchachos? Ayúdenme. 5 por 3.54, 15, 17, 17.7. 17.7, ok, 17.7 micro, ¿no es cierto? 10 a la 3 por 10 a la menos 6, me va a quedar, aquí tengo por 10 a la menos 6. 10 a la 3 por 10 a la menos 6 me va a quedar por 10 a la menos 3. Y entonces esta carga va a ser exactamente igual a 17.7, podríamos llamarle así, milicoulombs, o lo que es lo mismo, 1.77 por 10 a la menos 2. Por 10 a la menos 2 coulombs. Bien escrito, así como lo me da mi calculadora, está así, 1.77 por 10 a la menos 2 coulombs. Nada más recorrí el punto, un lugar a la izquierda. Entonces, nuevamente, este exponente está mal, por 6 decimales en el exponente. A ver si esto coincide también con lo que hiciste, Ángel. Sí, profe, también era esa duda, pero sí, también. Sí, están mal estos resultados. La verdad es que no me confié en que este es un formulario muy antiguo y se supone están bien los resultados, pero esta edición alguien lo reescribió y bueno, por ahí seguramente hubo algún detalle a la hora de volverlo a capturar. Pero bueno, estos son los resultados adecuados y su procedimiento me parece que estaba adecuado. Bien, ¿alguna duda, muchachos, con esto? ¿Alguna pregunta? Vamos a pasar al ejercicio, a aclarar ya los puntos que nos restan para el circuito mixto. ¿Podemos pasar al siguiente, muchachos? Creo que sí, profe. ¿Sí? Ok, gracias. Vamos entonces a ver un circuito de este tipo el día de hoy. Tengo aquí una serie de capacitores conectados, interconectados en un circuito mixto, un circuito que ya no es ni serie ni paralelo puro, es una combinación de las dos cosas y entonces vamos a darle solución el día de hoy. Vamos a ver que pues luego tengo que aplicar para cargarlo una diferencia de potencial, un voltaje, en este caso voy a hacer de 50 volts. Y estos 50 volts pues, van a hacer que estos capacitores se carguen, que tengan una cierta carga cada uno de ellos. Desde luego va a generar un voltaje que aparezca entre esos terminales. Este voltaje que proporciona la fuente se va a distribuir entre los diferentes arreglos. Y desde luego también eso va a generar que cada uno de estos capacitores almacene ciertas cargas y finalmente que cada uno de ellos tenga una cierta energía potencial disponible para ser utilizado en alguna aplicación. Entonces todo eso necesitamos determinar para este circuito. Vamos a hacer la determinación de todos los parámetros de este circuito. Entonces lo primero que tenemos que hacer es nombrar los capacitores por orden simplemente de aparición. Este va a ser el capacitor 1. Para hacerlo sencillo vamos a darle su valor que corresponda con su subíndice. Vamos a ver que este capacitor tiene un microfaradio. Este será mi capacitor 2. Por lo tanto, su valor es de 2 microfaradios. Tenemos aquí, este es un capacitor 3 de 3 microfaradios. Este, un capacitor 4 de 4 microfaradios.
finalmente este es un capacitor 5 de 5 microfaradios. Así para no olvidarme cuál es su valor y no estarme confundiendo. Bien, muchachos, entonces ya tengo ahí definidos mis capacitores, mi circuito. Perdón. Pregunto, ¿qué seguiría? ¿Qué sería lo primero que tendría que hacer para empezar a resolver este circuito? Mande. Podría sacar la capacitancia total o equivalente. Ajá, ese es el primer paso, encontrar la capacitancia total equivalente. Para eso tengo que ir por partes, que sería la primera parte que tengo que calcular. Simplificar el circuito. Ajá, pero ¿qué parte tomo primero? Está bien, pero ¿qué parte tomo primero? Pues la que tenemos en paralelo de C1 y C2, ¿no? Ok, sí, muy bien. Entonces, al menos yo por norma lo que hago es empezar a recorrer el circuito desde el terminal positivo al terminal negativo. Entonces, si voy a recorrer mi circuito así, lo primero que encuentro es efectivamente este arreglo de capacitores. Identifico la conexión que tienen y entonces voy a sacar el capacitor equivalente de estos dos. En este caso están conectados ¿en qué están conectados estos dos capacitores, muchachos? Paralelo. En paralelo. Entonces, voy a calcular una capacitancia equivalente 1,2 de estos dos capacitores en paralelo. Y entonces, ¿a qué es igual su capacitancia total de estos dos capacitores? Ayúdenme. ¿Cómo calculo la capacitancia total de dos capacitores en paralelo? Es la suma. La suma. Bueno, entonces tengo que sumar a la capacitancia del capacitor 1 más la capacitancia del capacitor 2 y tendré el equivalente de esas dos. El capacitor 1 pues tiene 1 microfaradio. El capacitor 2 tiene 2 microfaradios. Y entonces la combinación de 1 y 2 en paralelo pues me va a dar una capacitancia equivalente de 3 microfaradios. Bien, y ya una vez que calculé esta primera capacitancia equivalente, lo que tengo que hacer, como decían hace rato, efectivamente es redibujar mi circuito ya con este cambio que sustituyendo este capacitor 1 y 2 por un equivalente, que va a ser este capacitor 1, 2, que en este caso va a tener un valor de 3 microfaradios. Y entonces después vendría aquí un capacitor 3. Y luego de ahí mismo un capacitor 4. Y por acá del borne negativo hacia acá un capacitor 5. Este es el capacitor 5. Este quedó muy feo. Este era el 3, con razón. Este era el capacitor 3 y este es el capacitor 4. Bien, ahora sí ya tengo representado cómo quedó mi circuito después de haber reducido ese capacitor 1 y 2 en uno solo. ¿Qué seguiría, muchachos? ¿Con qué sigo? Podría reducir los dos capacitores, los 3 y 4 que están en paralelo. Ok. Si continúo revisando mi circuito, en ese orden 1 y 2 ya los hice aquí un equivalente. Lo que seguiría es que veo que estos 3 y 4 efectivamente también están en paralelo entre sí. Entonces voy a reducir este capacitor 3 y este capacitor 4 a su equivalente. Y entonces si calculo la capacitancia 3, 4, nuevamente están en paralelo, pues entonces es la capacitancia del capacitor 3 más la capacitancia del capacitor 4. Y entonces la capacitancia 3, 4 va a ser igual a 3 microfaradios, que es la capacitancia del 3, más 4 microfaradios, que es la capacitancia del 4, y entonces esto va a dar 7 microfaradios. Y ya tengo el equivalente de capacitor 3 y capacitor 4. Una vez que tengo eso, pues tengo que redibujar otra vez mi circuito
reflejando ese cambio. Y entonces voy a tener aquí un capacitor 1, 2. Y después vendrá este equivalente que acabo de reducir del capacitor 3, 4. Y finalmente quedará aquí el capacitor 5 que no he tocado. Y así quedaría mi circuito ya reducido. Y lo que veo es que tengo ahora un circuito serie. Ya este circuito se redujo a un circuito serie simple. Y entonces ya podría ahora sí determinar mi capacitancia total. ¿Cómo determino esa capacitancia total? ¿A qué es igual, muchachos? Díganme, coméntenme. ¿Cómo calculas la capacitancia total de 3 capacitores en serie? Suman los capacitores, ¿no? A ver, Darna, no te escuché bien. ¿Si me repites? Se suman las capacitancias de los capacitores. Ah, bueno, eso es lo que quiero que veamos, Darna. Sería 1 entre 1 y la capacitancia y todo eso, bueno, más la capacitancia 2, pero entre 1 Así es. y la 3. Recordemos que eso es lo que me quede claro, Darna, también. Gracias, Andrea. Recuerden que para un circuito serie, la capacitancia total la determinamos con la inversa de la suma de las inversas, es decir, debe ser la inversa de la capacitancia 1, que en este caso es la capacitancia 1, 2, el equivalente, más la inversa de la capacitancia 2, que en este caso es la 3, 4, la inversa de la capacitancia 3, 4, más la inversa de la capacitancia, en este caso la 5. Y recuerden que en el caso de un circuito serie, la capacitancia total debe de ser menor que la menor. Vamos a ver que eso se cumpla cuando encontremos este resultado para corroborar esta situación. Punto importante, muchachos, no confundamos entonces o identifiquemos bien. En el caso de los capacitores en paralelo, sí aplica esta situación. Debemos de sumar las capacitancias. Pero cuando los capacitores están en serie, debemos de aplicar la inversa de la suma de las inversas. Y entonces hay que identificar bien eso. Ese es un punto bien importante para esto. Entonces, la capacitancia total en este caso va a ser 1, o sea, la inversa de 1 entre la capacitancia 1, 2, que dijimos que es de 3 microfaradios. 3 por 10 a la menos 6. Más la inversa de la capacitancia 2, que es 1 sobre 7 microfaradios, que es la capacitancia 3, 4. 7 por 10 a la menos 6. Más la inversa de la capacitancia 5. El capacitor 5 pues vale 5 microfaradios, es decir, 5 por 10 a la menos 6 faradios. Si hacemos esta operación, la capacitancia total entonces va a ser igual a 1 sobre... Muchachos, la inversa de 3, ¿cuánto es 1 sobre 3? 0.3, profe. Y este 10 a la menos 6 al subir al numerador se convierte en 10 a la 6. Gracias. Y la inversa de 7, muchachos, en 2 dígitos. 1 sobre 7. 0.14. 0.14. Gracias. 0.14 por 10 a la menos 6, pero el numerador se convierte en 10 a la 6. Bien, y la inversa de 5, 1 sobre 5. 0.2. 0.2, ahí no hay más dígitos. 0.2 por 10, también por 10 a la menos 6, al subir el numerador se convierte en 10 a la 6. Y entonces vemos que todas estas cantidades están multiplicadas por 10 a la 6, las puedo sumar sin ningún problema. De tal manera que la capacitancia total va a ser igual a 1 a la inversa de
punto 33 más punto 14 más punto 2 me da punto 53, 0.67. 0.67. Bien, gracias. 0.67 por 10 a la 6. Y si me ayudan, ¿cuál es la inversa de punto 67? 1 entre punto 67. 1.49. 1.49, gracias. 1.49 por 10 a la 6, que sube al numerador, queda por 10 a la menos 6 faradios. O lo que es lo mismo, una capacitancia total de 1.49 microfaradios. Y vamos a analizar este resultado, muchachos. 1.49 es casi 1.5 microfaradios. Y vamos a ver que lo que sumamos aquí en este caso fueron 3 microfaradios, 7 microfaradios, 5 microfaradios. El valor más pequeño es este de 3 microfaradios. Y esta capacitancia total es más pequeña, es prácticamente la mitad de ese capacitor, 1.5. Entonces, esto concuerda con lo que debemos saber de los circuitos series, que la capacitancia total es menor que la menor de sus capacitores conectados. Entonces, ahí podemos ir corroborando nuestro resultado. En este caso está bien. ¿Alguna duda, muchachos, hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? Hasta ahorita no, profe. Bien, ¿qué seguiría entonces? Si ya tenemos la capacitancia total, ¿qué seguiría? ¿Con qué podríamos seguir? ¿Alguna idea? ¿Qué podría seguir? Ahora podría sacar las cargas entre los capacitores, bueno, los distintos capacitores equivalentes que se hicieron del circuito serie, y ya posteriormente puede proceder a calcular sus voltajes y ya después calcular sus cargas. Bien, sí, así es, así vamos a hacer, así más o menos, pero antes de eso, Ángel, tendríamos que calcular primero una capacitancia total, porque para poder calcular los voltajes en cada capacitor y después sus cargas, necesitaríamos primero determinar una carga total y poder entonces empezar a calcular los voltajes para cada capacitor. Entonces, la secuencia es esta: una vez que determinamos la capacitancia total, lo que necesitamos hacer es determinar precisamente la carga total. ¿Sí? Y entonces, si yo necesito determinar la carga total, ¿cómo la puedo determinar, muchachos? ¿A qué será igual la carga total? Voltaje total por capacitancia total. Ok, el voltaje total por la capacitancia total. Sí, muy bien. Recuerden que debe de haber correspondencia entre lo que quiero y lo que tengo que operar. Entonces, el voltaje total de este capacitor, o que aplicamos a este circuito, es de 50 volts. La capacitancia total la acabamos de calcular. 50 volts la acabamos de calcular en 1.49 microfaradios. Y entonces tenemos que determinar que esta carga total va a ser igual a ¿cuánto, muchachos? ¿Cuánto es 50 por 1.49? 70 y... ¿qué? 74.5. 74.5, ok. 74.5 micro coulombs, que es la unidad de carga. Y entonces encontré mi carga total. Digo que esto es importante porque ese valor yo lo voy a necesitar para poder calcular los voltajes individuales, los voltajes en cada arreglo o en cada capacitor equivalente que encontramos. Porque de aquí debo de partir, muchachos, debo de analizar esto. ¿Qué pasa con esta carga, muchachos? Esta carga total es la que corresponde a este último circuito. Y tenemos que llegar a una conclusión para poder seguir avanzando. ¿Cómo es la carga del capacitor 1, 2, la carga del capacitor 3, 4 y la carga del capacitor 5 con respecto a esta carga total? Igual. Ajá. ¿Alguien tiene alguna otra opinión?
Muchachos, ¿cómo es esta carga total con respecto a la carga en cada uno de estos capacitores equivalentes o incluso en el capacitor 5? ¿Cuál es la característica de la carga en un circuito serie? Sin miedo, muchachos. ¿Es sin miedo al éxito? En un circuito serie son iguales. Son iguales. Entonces, esto que acabamos de hacer, esta carga total que determinamos ahorita, como conocemos la característica de la carga en un circuito serie, bueno, eso nos da pie a que nosotros podamos decir que esto va a ser igual a la carga que hay en el capacitor 1,2 y esto va a ser igual a la carga que hay en el capacitor 3,4 y va a ser igual a la carga que hay en el capacitor 3,5. Esto lo podemos asegurar, en el capacitor 5, perdón, lo podemos asegurar porque sabemos que la característica de un circuito serie es esa, que la carga total de este circuito pues va a ser la misma que hay en cada capacitor. Entonces ya tenemos, estos son datos, es información importante que nos va a permitir seguir resolviendo. ¿Por qué? Porque ahora necesitamos determinar, si necesitamos determinar, por ejemplo, los voltajes en cada capacitor, pues necesitamos determinar por principio cuál es el voltaje que hay, por ejemplo, aquí entre 1 y 2. Y necesitamos determinar, por ejemplo, cuál es el voltaje que hay aquí entre 3 y 4. E incluso necesitamos determinar cuál es el voltaje que hay aquí en el capacitor 5, que es el B5. Ahora la pregunta es, muchachos, ¿cómo calculo el voltaje 1,2? Por ejemplo, el que hay entre los capacitores 1,2. ¿A qué será igual? Sería la carga, que es la misma en todo ese circuito, por la capacitancia equivalente de 1,2. No es cierto, entre la capacitancia equivalente 1,2. Ok, de acuerdo con la vaca me da queso y me da crema, entonces es la carga entre la capacitancia. ¿Cuál carga y cuál capacitancia? Pues debe de haber correspondencia, debe ser la carga que hay entre 1 y 2 y la capacitancia que hay entre 1 y 2. Y entonces, esta carga 1 y 2 no la he calculado, pero ya aquí hice esta consideración que esta carga 1 y 2 es exactamente igual a la carga total del circuito, entonces ya tengo su valor y es de 74.5 microcoulombs. Microcoulombs. Y la capacitancia 1,2 es el equivalente de 1,2, que fue lo primero que calculamos, que está por acá, de 3 microfaradios. Entonces es entre 3 microfaradios. Y de esta manera puedo determinar el voltaje que existe entre 1 y 2. Estos micros se eliminan. 74.5, muchachos, entre 3, ¿cuánto me da? Catorce, 24.83, profe. Gracias. 24.83. Bien, y entonces, desde luego se van a hacer volts. Ya tengo el voltaje 1,2, que es algo de lo que me van a pedir. Bueno, aquí me van a pedir todo. Todos los voltajes, todas las cargas y todas las energías. Entonces ya tengo aquí el voltaje 1,2, el voltaje que hay en este arreglo 1,2. La siguiente pregunta que haría yo es, si yo conozco ya cuál es el voltaje 1,2, estoy conociendo el voltaje que hay aquí entre estos dos capacitores. Aquí lo voy a dibujar, es el voltaje 1,2. Entonces pregunto, ¿cuál es, si el voltaje 1,2 vale estos 24.83 volts, ¿cuánto vale el voltaje en el capacitor 1? ¿Alguna idea? ¿Sería igual a los 24? Así es. ¿Y el voltaje en el capacitor 2? También. También, porque están en paralelo. Entonces, esas son las consideraciones que voy a ir haciendo. Entonces, ya conozco el voltaje 1 y conozco el voltaje 2. Ya.
Entonces, eso me va a permitir, como ya conozco voltaje 1 y voltaje 2, pues ya puedo calcular la carga que hay en 1 y que hay en 2. Pero bueno, eso lo hacemos un poquito más adelante. Ahorita vamos a concentrarnos en calcular, por ejemplo, yo necesito saber cuál es el voltaje entre 3 y 4. Nos queda menos de un minuto. Vamos a plantear nada más esta ecuación. ¿Cómo puedo calcular el voltaje de 3 y 4, muchachos? El voltaje entre 3 y de 4. ¿A qué va a ser igual? El voltaje entre 3 y 4. La carga 3,4 entre la capacitancia 3,4. Muy bien, la carga 3,4 entre la capacitancia 3,4. Debe haber correspondencia. 3,4. Y entonces, pues vamos a sustituir sus valores y vamos a obtener el valor de voltaje 3,4. Se está acabando esta sesión, muchachos, nos quedan unos segundos. Nos reconectamos en un par de minutos y continuamos resolviendo este ejercicio, por favor. Los espero ahorita. Vamos a terminar este ejercicio.